Ustedes saben, las telas de araña están formadas por material muy resistente y una seda muy resistente, y también es pegajosa. Y es pegajosa al punto de que cualquier mosquito que se quede allí queda atrapado y no se puede arrancar, no se puede salir. Y la pregunta es, ¿cómo la araña no se queda pegada también? Y esto lo digo porque hay diseño inteligente. ¿Saben cómo lo hacen? La araña va poniendo corridas pegajosas y otras no pegajosas. Y la araña finalmente arma una red donde hay áreas donde ella sabe que puede pisar y otras que no puede. Y por lo tanto, cuando ya atrapó a alguien, se mete por los caminos no pegajosos, la atrapa, en fin, hace lo que tiene que hacer y puede caminar por ese lugar. Y eso es diseño inteligente. Porque esa araña tiene esa capacidad de hacerlo, que se la puso diseñador en su cabeza. Bien, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su poder eterno y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, todo lo que está hecho físicamente a nosotros nos da testimonio de que el Señor lo hizo, de justamente su maravilla, su mano que está puesta allí, y las reconocemos simplemente. Hay sistemas diseñados para funcionar, ya están hechos para poder tener una complementariedad entre diferentes partes y funcionan perfectamente bien. Esto es lo que se llama la complejidad irreducible. Y quiero definir un par de cosas. Primero, un automóvil. Un automóvil necesita varias partes para funcionar, como por ejemplo chasis, ruedas, transmisión, frenos, ejes, motor, combustible, bujías, pistones, cigüeñal, válvulas, sistemas eléctricos, bujías, alternador, regulador, etcétera, etcétera, muchas cosas. Pero si le falta alguna de ellas, especialmente el motor, el chasis o la batería o la parte eléctrica, simplemente no funciona. Porque todos los sistemas tienen que estar integrados para poder funcionar. Eso es lo que se llama complejidad irreducible, que no se puede reducir algo y va a seguir funcionando. O en computador más o menos es lo mismo. Puede que por ahí pueda haber una parte que no se le puede quitar, pero en general tiene que estar todo junto para que él pueda funcionar. Y lo mismo, un reloj necesita fuente de poder, mecanismos internos, manillas de ajuste, números impresos, muchas cosas para poder dar la hora. Y eso también es un sistema complejo y reducible. Esta idea toda viene de ya hace más o menos 21 años, cuando se editó un libro llamado La caja negra de Darwin, que allí se acuñó un poco esta idea de la complejidad irreducible. Y él hablaba en ese tiempo de la trampa de ratón. ¿Alguien leyó ese libro? ¿Se acuerda de la trampa de ratón? Sí. Y eso era más o menos, aclaraba muy bien, si la trampa de ratón no está completa, no funciona. Si un automóvil no está completo, no funciona. Y así necesitamos cosas completas para que funcionen. Y en el mundo biológico exactamente igual. Todos los sistemas tienen que cooperar y hacer su parte con un equilibrio, con una homeostasis completa para poder llegar a funcionar bien. Darwin decía, sin embargo, respecto a la complejidad irreducible, sin entender el concepto, por supuesto, si pudiera demostrarse que un organismo complejo existe y no hay posibilidad que haya sido formado por numerosas sucesivas y pequeñas modificaciones, mi teoría se haría 1000 pedazos. O sea, él reconocía que había problemas para unir tantos sistemas complejos y que pudieran funcionar juntos a la vez, con la calidad adecuada al mismo tiempo. Y ese es el problema. ¿Ya? Vamos a ver lo que es complejidad específica. Primero debe distinguirse entre dos cosas, lo que es orden y lo que es complejidad. Por ejemplo, aquí yo tengo A, B, A, B, A, B, A, B. ¿Esto es orden o es complejidad? Es orden, exacto, qué bueno. Podemos decir que es una señal periódica repetitiva, AB repetido, ¿no es cierto?, 6 veces, pero tiene poca información, es solamente orden. El cristal de hielo también tiene orden, ¿ya? Porque tiene sus estructuras hexagonales,
debido a la química que tiene el agua y son patrones regulares, simples y repetitivos. Sin embargo, la cristal de hielo no me está diciendo, hola, por favor cierra la puerta del refrigerador que me estoy calentando y me voy a derretir. ¿Dijo eso? Imposible que diga eso. Es decir, vamos a tener siempre un cristal de hielo solamente a nivel de orden. Nada más. La estructura de sal también tiene un orden hermoso, tiene secuencias regulares, redes de átomos que son todas regulares, pero contiene poca información y es sin complejidad. Los cristales, por lo tanto, muestran orden, pero la vida, nuestra vida, necesita complejidad. Y esto no lo digo en vacío. Los programas de televisión habitualmente dicen que la vida se formó de los cristales de hielo. Porque los cristales de hielo tienen orden, tienen, ¿no es cierto?, una estructura, entonces, dice, y de ahí se formó la vida. Pero se pegan un salto al infinito, por supuesto, con esa aclaración, porque no es así, falta mucho para llegar a ese momento. Este profesor, Paul Davies, es un físico teórico, astrobiólogo también, y dice que las secuencias del ADN debe ser impuesta externamente por un proceso inteligente. Por ello, la química por sí sola no explicará el origen de la vida, más de lo que pudiera explicar el estudio de la silicona, el cobre o el plástico, cómo un computador puede ejecutar un programa. No se trata de estudiar los materiales para saber cómo un computador funciona. El computador es mucho más complejo que los materiales que tiene. Una señal, por ejemplo, como vemos allí, es compleja, ¿no es cierto? Sí, sin duda no es ordenada, es compleja, pero no tiene información útil. No tiene especificidad, que es algo ya un poco más claro. Tiene que transmitir información. Pero esta frase ordenada, compleja y especificada, solo sé que nada sé, sí la contiene. ¿Y cuál es la posibilidad matemática que esa frase se forme por azar, por casualidad? Solo sé que nada sé. Matemática un poco, se debe considerar el total de letras y espacios entre medio, lo cual el alfabeto español tiene 27 letras, con la misma opción de participar, y los caracteres que tenemos son 15, más 4 espacios entre palabras, o sea, en total 19 opciones que se pueden dar para que se forme esa frase. La posibilidad que suceda por azar es 27 elevado a 19, es decir, 1,57 por 10 elevado a 27. Es una cantidad enorme, o sea, la posibilidad que esta frase se haga por el azar es 1 partido por este número. ¿Ya? Lo cual obviamente es 0, no tiene ninguna posibilidad de ser. Entonces, pensando un poco en esto, si no hay posibilidad que una cosa ya compleja y reducible, que tenga este tipo de especificidad, no puede formarse solo, simplemente. El código especificado no denota azar, no hay azar allí. Allí hay una inteligencia externa que puso la información dentro de este sistema para poder tener esa información. Más todavía, nada en el mundo natural, inanimado, se asemeja a un mensaje o a un sistema de información codificada SCIS, Sistema de Información Codificada, esto en inglés, CIS. Exploremos ahora otro lenguaje. Una vez entendido esto, exploremos otro lenguaje, el lenguaje del ADN. El lenguaje del ADN, voy a repetir esto, está en el núcleo, está la célula, el núcleo, los cromosomas adentro, y en los cromosomas está enrollado el ADN, con 4 letras, A, T, C y G. Estas 4 letras que forman genes, que forman otras cosas, es todo un código. Los codones, son cada 3 letras tenemos un codón que significa un aminoácido. En este caso, una alanina. Entonces, lo que se descubrió, y esto lo vimos ayer, con el estudio que ordenó el presidente Bill Clinton, recuerdan, en el año 1990, hace 18 años ya, partió de esto, se mandó a estudiar el código genético y se puso bastante dinero, y finalmente, después de varios años, lograron sacar el código genético, y este es el resultado. Ver cómo era cada una de las letras de los aminoácidos, y tenemos ahí todos los aminoácidos, y es un alfabeto con 64 secuencias llamadas codones. Entonces, se vino a leer el genoma completo del ser humano.
y de algunos otros animales, moscas y otras cosas también. Y esto está publicado para uso de cualquier persona que lo quiera acceder al sitio web, puede ver cuál es el genoma que está publicado allí. Estos son los aminoácidos que forman las proteínas al final, son 20 aminoácidos esenciales para formar la vida, tienen que ser de mano izquierda. Eso sí que tiene que ser levógiro, o de la quirialidad que se llama. Es decir, mano derecha, mano izquierda son iguales, pero son opuestos. De esto solamente se forma la vida. Lo cual es curioso, pero así fue el diseñador que dijo que así era. Porque naturalmente se formarían de ambos, pero solamente se toman de estos para la vida. Y estas son nuevamente los mismos codones, pero con una particularidad, que muchas veces hay bastante más combinación de aminoácidos que también indican el mismo aminoácido, combinación de codones que indican el mismo aminoácido. Y la pregunta es ¿por qué esta como exceso? Y aquí está la redundancia aparente que quería contarles también. En el caso, por ejemplo, de la glicina que está aquí, esta, GGA, GGC, GGG y GGT. Ahí la tenemos. Todos codifican la glicina. Sin embargo, fue una sorpresa para los investigadores cuando vieron que esta variabilidad de la tercera letra no era redundancia, sino un lenguaje celular que viene a interpretar el ribosoma. Entonces el ribosoma, que es el que produce la proteína, vamos a ver una película un poco después, dice cómo debo pausar y a qué velocidad debo procesar la proteína que está fabricando. Y además tiene un efecto posterior también en el doblado. Cuando entra al doblado, también eso significa una señal para ellos. Esto, por supuesto, fue escrito en el año 2014. Los autores de este informe están maravillados con tanto ingenio. Aquí entramos a la parte creacionista. Los autores de este informe, Donofrio y Abel, están simplemente maravillados con tanto ingenio y sin querer ponen su descubrimiento en el contexto de un sofisticado diseño inteligente. Mark Gerstein es un investigador de ENCODE de la Universidad de Yale y dice, esto es igual que los lenguajes hablados, el lenguaje biológico, el ADN, todo lo que estamos hablando, es complejo y reducible. Viene completo con símbolos, significados para dichos símbolos y una estructura gramatical para su interpretación. Si se pierde cualquiera de estas características fundamentales, se pierde la información. Por lo tanto, información celular que viene de una mente superior. Todos finalmente bajan su cabeza y aceptan que es una mente superior que está detrás. Esta es una conferencia que se dio con el Dr. Werner Gitt, que es especialista en información, y una conferencia que tuvieron 29 líderes científicos. Hablaron de que el lenguaje del código genético tiene todos los elementos del lenguaje humano, o sea, de lo que nosotros hablamos, con símbolos, significados, sintaxis, gramática y contenido con propósito. Es decir, es un lenguaje igual que el lenguaje humano, y desde luego mucho más complejo. El ADN, entonces, que tiene doble hélice, la información codificada que tiene acá es irregular y altamente compleja, revelando un patrón de complejidad especificada, característico de una inteligencia. El azar no tiene nada que hacer aquí. La verdad, el que dice que el azar hizo las cosas es porque no sabe las verdaderas causas de cómo están operando. Es decir, lo dice por ignorancia. El azar no tiene nada que hacer, porque la posibilidad de que el azar haga algo es cero. Y acá en este caso se supone que un Dios que hace milagros se considera una cosa inaceptable. Pero el azar está reemplazando a este Dios y al tiempo, lo cual es igualmente inaceptable. Este es un paper, el cual dice algo bien interesante. Voy a traducirlo ahí arriba. Dice, desafortunadamente la biología moderna ha aceptado el concepto de información, pero no el concepto de significado. Y esto equivale a decir que la información genética es real, pero el código genético no lo es. O sea, siguen con las negaciones, porque no pueden aceptar, porque si aceptan tienen que aceptar un diseñador. Hay algunos conceptos antiguos referente a genética que quería irlos aclarando. Hay un concepto antiguo de que un gen va de aquí a acá. Un gen es una cantidad ininterrumpida de ADN que codifica una sola proteína. Son como perlas en un collar. Y hizo una proteína.
así como esto que está aquí abajo. Eso ya no es así. Ahora se sabe que se corresponden a exones y a intrones, y estos están entre medios. Entonces los genes son intercalados por secuencias no codificantes llamadas intrones, estas de acá, y cuando lo copia para el ARN, no copian estos los intrones, solamente copian los exones. El mensajero sabe cómo hacer y cómo traducir este mensaje. Ahora tenemos también, no solamente el ADN, sino también un plan corporal, un body plan que se llama, y este plan corporal está controlado por el ADN y otras fuentes. Existe primero una información que se guarda en la estructura de la célula que se llama epigenética, que vamos a hablar un poco más adelante. Los genes no determinan la forma tridimensional y la estructura del animal. Hay un código de azúcar, que son las moléculas de azúcar ordenadas en la superficie de la célula, que claramente es otra fuente de información independiente al ADN, y las mutaciones no ayudan en cambiar el plan corporal. Al contrario, no crear un nuevo plan corporal. Esto es demostrablemente falso. Porque una cosa es el ADN, pero otra cosa son todos estos otros planes externos que no tienen relación ahí. Entonces las mutaciones que actúan en el ADN no tienen nada que hacer en las otras fuentes de información. Como ejemplo sería el código de azúcar o los canales de distribución de los espacios de iones, que tienen influencia en el desarrollo del animal. También la estructura de los microtúbulos controla la información estructural. Y una vez que las proteínas son sintetizadas, estas deben ser ordenadas por un sistema de alto nivel, el plan corporal. Todo esto está escrito en el libro de Stephen Meyer. Y estos serían más o menos los genes Hox, que son los que controlan dónde van las proteínas, van las partes. Y manda, por lo tanto, una a la cabeza, otra la manda a la cola, otra la manda otra parte de la mosca y la cola de la mosca. Entonces así le señala dónde expresarse a esos genes. Los complejos genes Hox, entonces, complican el gradualismo y apuntan a un diseño inteligente. Entonces ya no salimos ya de las mutaciones, ya estamos en un terreno más alto, donde no se pueden explicar mutación y selección natural. Nuevo descubrimiento. Un descubrimiento sorprendente del proyecto Genoma Humano es que hay solo 22.000 genes, pero el cuerpo humano puede producir sobre 100.000 proteínas. Entonces, si la idea era que cada un gen hacía una proteína, en la idea antigua, ¿cómo es posible que haya 22.000 genes y 100.000 proteínas? Hay un problema aquí. Y la verdad es que los genes pueden traslaparse uno con la otro por una misma porción de ADN. Por ello, una porción de ADN puede producir múltiples proteínas. Así. Por ejemplo, de aquí a acá, allí, tenemos el color del pelo, por dar un ejemplo nomás. De aquí a acá, la uña del pie. ¿Se fija cómo se traslaparon allí? Y leyéndolo al revés, ¿qué es lo que tenemos acá? Pulmones, claro. Leyéndolo al revés se codifican los pulmones. O sea, el ADN se puede leer de muchas formas y se pueden traslapar, y más todavía. Se puede leer hasta en 6 niveles. 6 niveles. Para atrás y para adelante, y se pueden ir corriendo y tienen otro significado y otro significado y otro significado. O sea, es así de complejo, es así de difícil. Incluso de pensar hacerlo es imposible. DNA, RNA, and proteins are biomolecules which together are essential for life. DNA and RNA are needed to make protein. Protein and RNA are needed to make more DNA. And DNA and protein are needed to make RNA. So, which came first? Evolution doesn't have an answer, but creation scientists do. Nosotros necesitamos ADN, RNA y proteína para hacerse uno a otro. Pero ¿cuál vino primero? Porque cada uno necesita los otros dos, y el otro necesita los otros dos, y el otro necesita los otros dos. Entonces, ¿cuál vino primero para que partiera la cadena? En realidad no hay ninguna respuesta evolucionista, solamente la tiene la respuesta creacionista. ¿Ya? Vamos a ver un poco otra complicación más de todo esto, que son los duones. Los investigadores encontraron un segundo código oculto dentro del ADN, en 2013, y dice que el genoma tiene 2 lenguajes simultáneos. Y en realidad tratemos nosotros de hacer un idioma, con un mismo idioma, tener 2 significados.
Fíjense que los científicos de la Universidad de Washington estaban impactados al descubrir que el genoma usa el código genético para escribir dos idiomas diferentes. Uno describe lo que hacen las proteínas y el otro da instrucciones de cómo la célula debe controlar su medio. Un idioma está escrito sobre el otro, por la razón por la cual este segundo idioma no se mantuvo escondido por tanto tiempo. Estos dos significados parecen haber evolucionado de acuerdo uno con el otro. Imposible, por supuesto, pero como que los significados, el idioma fue cambiando por mutaciones y se fueron coordinando de nuevo. Más o menos eso es lo que están diciendo. Todo esto siempre son artículos evolucionistas a propósito. Piense si esto es posible. Digamos que uno escribe un libro en inglés sobre un tema A y buscó ingeniosamente las palabras de tal forma que el artículo pueda leerse en otro idioma, pero con otro tema relacionado el tema B. Piense lo ingenioso que debería ser para tener un texto, el cual se puede leer en un idioma, un tema A, y el mismo texto se lee en otro idioma con un tema B. ¿Será posible? O sea, es dificilísimo, yo creo que es imposible hacerlo. Pero así es, en este caso, el ADN. Tales cosas no suceden de acuerdo, sino un agente inteligente pensando cuidadosamente cómo hacerlo anticipadamente. Los científicos de la Universidad de Washington estaban sorprendidos. Ahora, cambio un poco de tema y vamos a la transcripción y al armado de las proteínas. Una cosa es toda la información del ADN, pero otra cosa es que esta información del ADN hay que transformarlo en proteína, hay que transformarlo en ejecución, hay que ejecutarlo. Y el doctor Jacques Monod, Nobel de Medicina, dice que el código genético no tiene ningún valor, a menos que sea traducido. Y la maquinaria de traducción en células modernas consiste por lo menos en 50 componentes macromoleculares. Vamos a verlo en una película ahora, los que a su vez están codificados en el mismo ADN. Imaginen, todas las máquinas que tienen que fabricar esto están codificados adentro. O sea, ni siquiera es una cosa que es externa, todo está allí. Por tanto, el código no se puede traducir de otra manera, si no fuera por esas máquinas. Cuándo y cómo este círculo vicioso se cerró es extremadamente difícil de imaginar. Necesitamos una línea de armado, sistemas de lectura, interpretación de códigos, herramientas, máquinas, robots, una verdadera fábrica. Además de un sistema de corrección de errores. El problema que tienen los evolucionistas es que estas instrucciones para crear estas líneas de armado están en el mismo ADN. Nuestro ADN tiene por lo menos 3 códigos diferentes. Cuesta mucho pensar en una secuencia de letras que se entienda en inglés y en francés. Y también se puede leer leyendo para atrás y saltándose letra por medio. Así es de complejo.
Esta es la maravilla que está sucediendo en nuestras células, que están fabricando proteínas continuamente. Y miren lo que dice, esto es una recomendación para los biólogos. Los biólogos deben recordar constantemente que lo que ven no fue diseñado, sino que evolucionó. Créanlo, sí, por fe. Esto es una gran declaración evolucionista. Ahora, ¿vieron cómo es todo el mecanismo? No basta con el ADN. Necesitamos también tener toda esta maquinaria que acabamos de mostrar para producir posteriormente las proteínas y todo lo que finalmente va a encajar dentro de nuestro cuerpo para poder funcionar. Todo eso es diseño inteligente, no hay otra forma. Esto no es casualidad, no hay nada que sea casualidad acá. Y si no existiera este sistema de reparación posteriormente, el ADN glicosilase, simplemente moriríamos en poco tiempo, porque nosotros tenemos una cantidad enorme de mutaciones por día debido a errores, debido a problemas químicos, problemas de radiación, problemas de todo tipo. Se habla hasta 1 millón de errores, de mutaciones por día, por célula. Por lo tanto, este sistema que va rotando tiene mucho trabajo para poder reparar. ¿Y cómo lo hace? Son enzimas especiales que recorren la molécula de ADN y van detectando letras dañadas. La toman, la sacan y se meten a un bolsillo. Y después viene otra enzima que reemplaza el espacio que quedó allí. Las instrucciones para montar esta máquina ahora de reparación también está codificada en el mismo ADN. Así que es un círculo vicioso. ¿Quién parte primero? ¿Se fijan? Ese es el tipo como de misterios que pone el diseño inteligente el Señor en nuestro diseño de nuestro cuerpo. Los mecanismos de reparación entonces dicen creación. Thomas Lindahl y Paul Modrich y Aziz Zunkar ganaron el Premio Nobel de Química en el año 2015 por el descubrimiento de los mecanismos de reparación del ADN. Y dice en un artículo de la BBC, en los años 70 los científicos creían que el ADN era una molécula estable, pero el profesor Lindahl demostró que ésta se degrada a una tasa muy alta. Esto lo llevó a él y a su equipo a buscar mecanismos de reparación, y encontraron varios. Y el artículo habla de los mecanismos de reparación como procesos esenciales. Sin duda, sin esos mecanismos de reparación, el ADN se desarma a una velocidad sorprendentemente rápida.
O sea, tenemos el ADN, tenemos todas las maquinarias para producir las proteínas y además un sistema de corrección que si no existe, no hay nada. O sea, se fijan, hay 3 partes que son indispensables para toda esta maravilla. O sea, nuevamente, cada vez es más difícil para pensar que esto se pudo hacer solo. La verdad que el ADN nunca pudo haberse creado por procesos naturales, por química o física. Pero si aún eso pudiera pasar, sería inútil sin el mecanismo de reparación que lo preserve. Voy a ir al el código epigenético. Sobre nuestro ADN está el código epigenético. Y el código epigenético aquí es como un titiritero. Aquí tenemos el ADN y aquí tenemos el código epigenético, que es el que lo maneja, el que lo hace funcionar, el que los controla, lo cual da otra dimensión. Es un segundo nivel de programación que está sobre el ADN, por eso se llama EPI. Y es un código que puede cambiar el transcurso de nuestras vidas, en el transcurso de nuestras vidas, como respuesta a cambios ambientales. Aquí hay intervención de nosotros. Se puede cambiar el código epigenético de acuerdo a condiciones ambientales que nosotros le damos a nuestro cuerpo, como la dieta, hormonas, química en el ambiente, educación de los padres, estrés, incluso emociones y comportamiento. Todos pueden cambiar la forma como se expresan nuestros genes. Algunos de estos cambios epigenéticos pueden ser transferidos en las generaciones, a otras generaciones. Es decir, nosotros recibimos el código epigenético de nuestros padres y de nuestros abuelos. Más todavía, el código epigenético malo de un padre puede afectar letalmente a un hijo o a un nieto y puede tener tremendos problemas en la vida porque tiene ese código epigenético mal programado. ¿Saben cuando se hizo recuerdan la oveja Dolly? La oveja Dolly tenía un problema. Esto lo dijo el mismo biólogo, el mismo doctor que lo hizo. Dice que la oveja Dolly salió por milagro, que en realidad había tantas dudas y tantas cosas que no sabían qué iba a pasar. Pero finalmente sucedió, o sea, lograron conseguir lo que querían. Pero la oveja Dolly salió con el código epigenético de su madre, y su madre tenía ya más de 6 años. O sea, un bebé tuvo que ajustar el código epigenético para ser bebé, y eso le produjo muchos problemas al comienzo. Aquí tenemos 2 gemelas idénticas, poseen el mismo ADN, pero difieren en su código epigenético porque estas mellizas vivieron separadas, diferentes estilos de vida por toda su vida. Entonces, ellas han provocado un código epigenético diferente. La epigenética va a ser recordada como uno de los mayores descubrimientos del siglo XXI. Y esto significa que tú tomas el control de tu salud, incluso en un sentido genético. Cuando se entiende la epigénesis, la relación con el cáncer y otras enfermedades, el factor clave es cómo funciona tu epigénesis y tu epigenoma. Lo más importante es descubrir cómo comenzar modificando tu epigénesis a través de la nutrición y usar otros medios para hacer un profundo impacto en tu salud a partir de ahora. Y entró la nutrición. ¿Cómo controlamos nuestra epigénesis y damos la mejor posibilidad de nuestra epigénesis? Con una buena nutrición. Y todos sabemos lo que es buena nutrición. Así que eso no es el tema esta noche, pero ya lo sabemos todos. Bien, estos ratones pudieran tener la clave. El ADN es idéntico en Ana María y Clotilde, a pesar de las diferencias de color y de tamaño. El humano que las estudia es el Dr. Randy Girtle de la Universidad de Duke. Randy, veo que aquí tienes ratones flacos y ratones gordos. ¿Qué has hecho en este laboratorio? Bueno, estos animales de hecho son genéticamente idénticos. ¿El gordo y el flaco? Correcto. Esto se pone aún más misterioso cuando uno se da cuenta que estos ratones idénticos tienen ambos un gen en particular llamado el gen de Agouti, pero el ratón amarillo está activo todo el tiempo, causando obesidad. Así que, ¿qué pasa con el ratón delgado? Un pequeño marcador químico de carbón e hidrógeno llamado el grupo metil se fija al gen Agouti y lo desactiva. Los seres vivos tienen millones de marcadores como este. Algunos, como el grupo metil, se adhieren a los genes directamente inhibiendo sus funciones. Otros tipos toman una proteína llamada histones, que es donde el gen se enrolla,
y las aprietan o las sueltan para controlar la expresión del gen. Toda célula tiene patrones de metil y de histones individuales, constituyendo un segundo genoma, el epigenoma. La epigenética se traduce literalmente en lo que significa sobre el genoma. Así que si pensamos, por ejemplo, que el genoma es un computador, el hardware del computador, el epigenoma es como el software que dice al computador cuándo trabajar, qué hacer y cuánto hacer. Porque si los marcadores esos se van y se ponen y anulan una información de ADN, no se manifiesta, queda en off. Y va en otra parte y exalta una y hace que esa funcione. Y eso es lo que pasa con el gen agouti, que decía de los ratones, que va y le borra a un ratón, a uno de los ratones, acuérdense que había un ratón gordo y un ratón flaco. Eran gemelos, mismo ADN. Pero el ratón del gordo tenía el agouti, lo tenía desactivado. Y el agouti es el que le controla el peso, el metabolismo. Entonces teníamos, así se controla justamente eso. Bueno, epi por lo tanto significa sobre algo. Los marcadores químicos, estas cositas que llegan, son los que alteran la expresión del gen. Y los marcadores químicos se heredan de los abuelos y de los padres. Y depende de los factores externos, la dieta. Y tú eres lo que tu madre y tu abuela comieron. La puntuación es como la epigenética. Por ejemplo, en la puntuación gramática, nosotros tenemos esta expresión. Una mujer, coma, sin su hombre, coma, es nada. ¿Ya? Medio machista la declaración. Pero veamos si le cambiamos la puntuación ahora. Una mujer, 2 puntos, esa es una mujer que está hablando. Sin ella, coma, el hombre es nada. Y lo único que hicimos fue cambiarle puntuación. Más o menos esa sería la idea de la epigenética, que cambia expresiones, pero cambia el significado al final. Los mecanismos epigenéticos son los metilatión, acetilatión, fosforilatión y así, y otros que son nombres más bien técnicos. Entonces, Dios diseñó los organismos con la habilidad de usar diferentes capacidades para desempeñarse con desafíos. Y eso es exactamente lo que hace. La analogía es una navaja suiza. Nosotros tenemos en los genes la capacidad de hacer cosas de nuestro cuerpo diferentes. Y especialmente pensemos en los animales, que tienen capacidad de adaptarse. Y tienen la información necesaria para adaptarse, que ya existe en su ADN, pero solo se usa cuando se enfrenta al desafío. Pensemos un poquito en esto. O sea, hay una programación dentro del ADN que puede manifestarse si es que se dan algunas condiciones, pero ¿quién programó eso? ¿Quién dijo, a ver, este animal podría suceder, estar en esta otra condición o en esta otra, por lo tanto vamos a anticipar eso? ¿Tendrá la evolución alguna capacidad de anticipar algo? No, solamente Dios tiene la capacidad de anticipar las cosas. Por lo tanto, tenemos efectivamente una navaja del ejército suizo, con todas estas capacidades de hacer cosas que no se manifiestan todas, pero sí tienen la posibilidad de que de repente sea expresado en una adaptación. ¿Cómo un organismo podría adelantar eventos del medio ambiente futuro? No puede. Y la evolución no tiene razonamiento para esto. Dios, en cambio, es omnisciente y diseña los organismos con la capacidad de adaptarse a un mundo caído. ¿Ya? Y la epigénesis puede operar por cambios climáticos, dieta, hormonas, químicos en el medio, educación de los padres, estrés y emociones. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se van poniendo los histones para poder cerrar, apretar o soltar, y cómo se ponen los grupos metil también para ir deteniendo la expresión de algunos genes. La biocomplejidad del genoma está alcanzando hoy día proporciones más allá de lo que la humanidad pudiera jamás imaginar. Un creador omnipotente es la única explicación posible para tal amplia y elegante ingeniería. Es tanto ya, es tan, digamos, yo les digo, esta es una de las áreas donde hay más facilidad para decir creador, diseño inteligente. Más que en otras. Aquí es tan amplio, es tan poderosa la información y las maravillas que se ven, que no hay otra forma de explicar es todo esto que se ve, todo lo que le estaba mostrando. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Voy a mostrarles para terminar algunos animales sorprendentes. El primero que quiero compartir es este animalito acá, la limosa, llamado también en inglés godwit. La limosa básicamente lo que hace es volar desde Nueva Zelanda hasta China 10.300 kilómetros. Después vuela hasta Alaska 6.500. Después vuelve a Nueva Zelanda por 11.700 kilómetros. Pero ¿qué pasa entre medio? Primero nace aquí y sus padres se van. Y tiene que tener en su mente lo que tiene que hacer. Y una de las cosas que hace la limosa es comenzar a comer. Y comer una cantidad grande. Fuera de volar, empieza a comer. Y cuando alcanza su peso corporal, y la grasa que en su peso corporal, un 55% de su peso, está lista y deja de comer. Deja de comer y comienza un cambio interno increíble. Sus intestinos, sus riñones, su hígado se achica a una fracción del tamaño y la prepara, por lo tanto, para poder migrar, para poder ir a volar. Sin peso, con el peso lo mínimo posible. Lleno de este combustible, parte un vuelo volando hacia China primero, hacia China, con una velocidad de 72 kilómetros por hora más o menos. Tiene que ir a una altura adecuada, porque los vientos no son todos iguales. Todos que volamos en avión tenemos el conocimiento que todas las alturas tienen diferentes vientos y ellas tienen que saber la altura que tienen que ir, por cierto, a dónde tienen que ir. Y todo esto ellos van leyendo las líneas magnéticas de la Tierra. Y finalmente tienen que llegar allá. Si se les acaba el combustible, o sea, la grasa en el cuerpo, se van de pique y se mueren. Entonces es todo un sistema complejo que tienen en su mente. Después hacen lo mismo para allá y lo mismo de vuelta. Nunca fueron en un viaje con sus padres, simplemente está todo en su cabeza. Pese a que son cabezas de pájaro, pero tienen todo en su cabeza. Y voy a la tortuga marina ahora. Las tortugas hembras ponen sus huevos en una playa en Florida. Y las crías, que salen después de un tiempo, se internan, se salen del cascarón, caminan por la playa y se meten en el agua y navegan después miles de kilómetros. Y después de mucho tiempo llegan ya como una madre preñada a la misma playa y encuentran el lugar exacto donde nació. ¿Cómo lo hace? La mayoría de las evidencias hasta hoy día muestra que las tortugas marinas encuentran su área de poner huevos como parte de un sistema de navegación magnética o geomagnetismo. Saben leer el magnetismo de la Tierra. Los salmones es la misma cosa. Igual que las tortugas y los pájaros, ellos tienen mecanismos similares para leer todas las ondas electromagnéticas propias de la Tierra. Peces, pájaros, mamíferos no están relacionados entre ellos, como podamos decir como un concepto evolucionista que tienen un mismo origen común. ¿Cómo obtuvieron, por lo tanto, su habilidad similar de navegar usando señales magnéticas? Diseñador. No le busquemos más. Un diseñador común. Ahí está el dipolo magnético, ahí están las líneas que ellos saben leer, la intensidad y la dirección. Y pasamos, por último, a los cetáceos, que tienen un sistema de sonar. El cetáceo emite y puede pillar una jibia para comérsela, pero ¿cómo es su sistema? Lo mismo que los delfines. Tienen aquí una especie de bola donde ellos mandan una señal y la saben recibir e interpretar exactamente dónde está. Todo esto es, por supuesto, un tremendo desarrollo. Pero ¿cómo ellos pueden tener este sistema? ¿Cómo se pudo crear cuando sus mecanismos internos son solamente grasas? Son grasas que están combinadas en una forma específica y eso es lo que le hace emitir la señal y recibir la señal, interpretarla y todo eso. También se han descubierto que entre los delfines y estas ballenas y los murciélagos determinadas similitudes genéticas, porque ambas tienen, ¿no es cierto?, comparten este tipo de ecolocalización, pero sin embargo no tienen ninguna relación. Y los evolucionistas dicen, sucedió nomás, dando el mismo resultado en ambos organismos. Esto es completamente ridículo, considerando que el enorme número de genes que están involucrados en estas grandes habilidades. Dios ha usado un diseño común para permitir a delfines y murciélagos ecolocalizar. Termino con estos motores, con un motor en especial que no lo hemos visto, que es el
motor que produce el ATP. El motor que produce el ATP en la mitocondria, que es este motor de acá. Un motor que gira a 7.000 revoluciones por minuto, debió existir antes que la célula, fue descubierto por Walker en 1990, sacó un premio Nobel, 32 componentes del motor, y también la tienen animales y las plantas. Y producen el ATP, que es el responsable de manejar todas las funciones de nuestro cuerpo. Ahí tenemos un pequeño video de él. Le han llamado una de las maravillas del mundo molecular, una sorprendente nanomaquinaria. La unidad de síntesis de ATP es un generador de alta tecnología y está dentro de las células de nuestro cuerpo. Genera adenotrifosfato, abreviado ATP, una molécula energética que provee combustible a cada una de tus células. Sin este combustible, las células dejarían de funcionar y tú también. La síntesis de ATP funciona como una máquina rotatoria. El rotor, con forma de barril, está compuesto por 10 a 15 partes de proteína, llamadas subunidades. El rotor gira dando energía mecánica al eje de la máquina que ayuda a fabricar el ATP. Este eje tiene una leva que abre y cierra las partes cuando el eje gira. Esta leva abre las subunidades proteicas especiales en la parte baja de la maquinaria. Cuando la subunidad baja, se abre una molécula reciclada llamada adenodifosfato o ADP. La ADP entra en la máquina, se une al otro fosfato adicional creando la molécula de energía ATP. El ATP se transporta a la célula listo para generar reacciones biomecánicas. La síntesis del ATP es una de las miles de maquinarias elegantemente diseñadas dentro de nuestras células, que hacen posible nuestra vida y toda vida conocida. La síntesis del ATP, un ejemplo de diseño inteligente, irreductible. Más todavía, las máquinas, cuando nosotros tenemos que accionar un músculo, y especialmente una persona que tiene que hacer mucho esfuerzo en alguna parte, y a veces el corazón, este estudio se aplicó para eso. Dice, un nuevo estudio desbancó los conceptos de cómo se distribuía la energía dentro del músculo por difusión. Imágenes de alta resolución en 3 dimensiones lo revelaron. Los científicos informaron de claras evidencias que las células del músculo distribuyen las cargas eléctricas por un gran sistema interconectado de mitocondrias. Es decir, un sistema interconectado, igual que los sistemas eléctricos de las ciudades, que están todos interconectados y están distribuyendo electricidad para todos, tiene un gran sistema interconectado de las mitocondrias, justamente de lo que estábamos hablando recién. Se parece al sistema de distribución de una ciudad. Así provee energía extra al músculo que necesita contraerse. Puede ocupar 100 veces más de lo normal, o sea, se van ayudando entre las mitocondrias para apoyar un músculo específico que necesita más energía. Esto también no son noticias del 2015, son todas cosas recientes. Finalmente, detente y considera las maravillas de Dios, que están allí, es cosa de mirarlas, es cosa de querer verlas. El Señor les bendiga.